Gracias por seguir con nosotros en Mega Noticias TVC y este viernes me complace saludar en nuestra línea telefónica a la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, que nos platicará, mucho mejor sobre la situación actual de la capital. Gracias por estar con nosotros, secretaria, bienvenida, un placer tenerla. Gracias, buena tarde, Joely, un saludo a ti y a tu auditorio. Primero que nada, ¿cómo vamos aquí en la capital del país? Porque pues hay mucho llamado, ha sido muy insistente el mensaje de quedarse en casa, de guardar la sana distancia, de pues evitar cualquier conglomeración, cualquier situación que pueda propiciar el contagio, pero mejor que nadie, usted nos puede decir hasta el momento cómo nos estamos portando en la capital, si de verdad estamos atendiendo estos llamados que hacen de manera continua. Pues la verdad que habíamos estado atendiendo este llamado aparentemente bien. En general, la ciudadanía había mantenido el resguardo domiciliario, pero a partir de esta semana otra vez observamos mucho movimiento en las calles, mucha gente fuera de su casa, aumentó el volumen de autos, el volumen de personas en el transporte público. Entonces, el llamado es que estas 2 semanas son críticas para aplanar la curva de contagio, la curva de epidémica, para reducir la velocidad de propagación del virus. Son 2 semanas cruciales y debemos recuperar esta disciplina de quedarnos en casa. Es fundamental. El día de hoy ya tenemos, el reporte de anoche señalaba que tenemos 1,828 casos positivos, 5,249 negativos y 110 defunciones. Entonces, para disminuir la velocidad, que como vemos ya está aumentando la velocidad de contagio, el número de personas que fallecen, el número de casos positivos, entonces necesitamos quedarnos en casa. El llamado es quédate en casa, salva vidas. Ahora es crucial, esta semana y la que viene son fundamentales para aplanar este pico epidémico, que si no conseguimos aplanarlo nos va a meter en serios problemas a toda la ciudad, porque estamos teniendo, pues como ustedes saben, una mayor propagación del virus y una velocidad intensa que va cobrando fuerza y que puede llegar un momento en que el contagio sea muy generalizado. Doctora Oliva, le saluda Alejandro Piñón. Quiero un poco ahondar en esta situación y estas fechas que daba a conocer el subsecretario Hugo López-Gatell ayer en la conferencia matutina sobre el posible regreso de la actividad de manera parcial. Decía que en la zona metropolitana esto podría ser pues después de mayo, prácticamente en junio. Técnicamente, hoy en la Ciudad de México estamos en fase 2 o ya por la cantidad de casos estamos hablando de que la dispersión ha sido tal que ya estaríamos en una fase 3. Buenas tardes, Alejandro. Estamos en fase 2, pero como ustedes ven, está aumentando la rapidez de contagio. Entonces, como esto no es no es una fecha así exacta, sino es un proceso, estamos transitando ya hacia la otra fase. Y la posibilidad de disminuir la velocidad de transición a esa fase y de contagio generalizado es volver a retomar lo que habíamos cumplido como ciudadanía bastante bien en las semanas anteriores de el resguardo domiciliario, la sana distancia, la no aglomeración, el no salir a calle más que lo estrictamente necesario. Entonces, efectivamente, la zona metropolitana de la Ciudad de México, por el volumen de población que tiene, la Ciudad de México por el volumen de población y la movilidad que tenemos, estamos en una semana crítica en términos de aplanar la curva o permitir que esto vaya a crecer muy rápidamente. Sí es cierto que estamos pensando, y ayer lo decía el subsecretario López-Gatell, estar hasta el 30 de mayo en Ciudad de México con estas restricciones en términos de resguardo domiciliario, de quédate en casa, y después se tiene que valorar. O sea, el gobierno de la ciudad, el grupo de gabinete de salud que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y que además es un gabinete sectorial, está valorando todos los días, monitoreando la velocidad, el comportamiento de la epidemia y sobre eso va tomando medidas
importantes. Claro, pero escuchándola muy atenta a usted y también al resto de las autoridades sanitarias en la mañanera o en la conferencia de las 7 se hablaba de regionalizar estas medidas. Si tomamos en cuenta que la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, el Valle de México en su totalidad, tiene un número importante de contagios, quiere decir que inevitablemente la Ciudad de México, el Valle de México, el Estado de México entrarán a la fase 3 y en consecuencia estos plazos del 30 de mayo también serán aplazados. Efectivamente, el Valle de México va a entrar a la fase 3. Lo más probable es que junto con otras zonas metropolitanas sean las primeras regiones que entran a la fase 3 y por el volumen de población, por la movilidad de la población, la concentración urbana, todas las medidas de levantamiento gradual del resguardo domiciliario y el regreso a la actividad habitual tendrán que ser valoradas pues justamente pensando en la dimensión metropolitana y en la velocidad de contagio. Entonces es algo que se tiene que valorar día a día. Pero en principio el quédate en casa salva vidas es hasta el 30 de mayo en la zona metropolitana. Secretaria, hay muchísimas preguntas, la verdad que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Se ha hablado de esta regionalización, ayer se hablaba y se presentaba este mapa de los municipios con más contagios. En el caso de la Ciudad de México, ¿cuáles son las alcaldías que presentan el mayor número de contagios y qué en particular se trabajaría con los alcaldes de estas zonas para poder evitar pues la dispersión del COVID-19? En la Ciudad de México todas las alcaldías tienen casos. Esto es importante señalarlo y por la movilidad de la población que trabaja en un lado, vive en otro, visita otro, hace sus compras en sitios, ¿no? En distintos sitios, pues la población se mueve mucho. Sí. Entonces, todas las alcaldías tienen casos. Por supuesto, las alcaldías con más población tienen más casos, que sería el caso de Iztapalapa y de Gustavo Amadero, pero eso es, digamos, una tarea generalizada. No es solo el resguardo domiciliario y el quédate en casa, no es solo para esas alcaldías. En la dinámica que tenemos ya de contagios en todas las alcaldías, la orientación es para todos. Quédense en casa, utilicen todas las medidas de protección, de higiene, de sanitización del hogar, de salida solamente a lo estrictamente indispensable y solo una persona por familia, cuidar a los adultos mayores, cuidar a las personas con enfermedades crónicas subyacentes, para reducir la velocidad de contagio. Entonces, si bien estas alcaldías con más población han presentado más casos, en proporción todas las alcaldías han presentado casos. Y es una tarea de todos quedarnos en casa. Secretaria, aprovechando, ¿cuál es la capacidad hospitalaria que tenemos en este momento en la Ciudad de México en términos de hospitales ya habilitados para el tratamiento del COVID, camas, unidades, las UCIs, el número de especialistas ya listos, contratados, entrenados, también en términos de triaje? Y si en algún momento ya han hablado con el gobierno del Estado de México y las autoridades sanitarias para que pudieran tratarse pacientes en Ciudad de México, en el Estado de México, o bien recibir a pacientes del Estado de México en Ciudad de México, si es que hay algún déficit. Sí, en este gabinete de salud que encabeza la doctora Sheinbaum, estamos trabajando todos los días en forma sectorial y también hay una participación muy importante del gobierno del Estado de México con el gobernador y con el secretario de Salud y su equipo de trabajo, que tenemos una visión metropolitana. Entonces, toda la reconversión hospitalaria ha sido articulada y coordinada con la Secretaría de Salud Federal a través de los institutos nacionales, con la participación, por supuesto, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad, con la Secretaría de Salud del Estado de México y con el Seguro Social, el ISSSTE, SEDENA, CEMAR y también con los hospitales privados. Entonces, hay un trabajo sectorial, un trabajo metropolitano que ha permitido tener en este momento número de camas suficientes para lo que estamos recibiendo ahora, tanto hospitalarias como en términos de pacientes críticos que requieren intubación.
Se estima que para el finales de este mes estaremos todos en conjunto sumando más de 1,000 camas disponibles para la atención del COVID-19. ¿En Pero Ciudad de México, perdón? necesitamos, sí, Ciudad de México y zona metropolitana. 1,000 camas, ajá. Sí, pero necesitamos que la población se quede en casa para que los que requieran atención hospitalaria especializada sean menos de los que habría si las personas siguen moviéndose, siguen contagiándose y siguen teniendo, la mayoría, casos leves, pocos síntomas, pero un porcentaje importante, si hay mucho contagio, pues va a requerir atención hospitalaria. Entonces nosotros necesitamos, la ciudadanía necesita, toda la ciudad necesita que se queden en casa. Pero Y entonces los trabajadores de la salud, por supuesto. no descarta que haya un déficit de la epidemia aquí en el tratamiento de la epidemia, justamente por la falta que pudiera llegar a haber si no acatamos las medidas de quédate en casa que están dictando. Estamos previendo que si las personas acatan estas medidas y volvemos a recuperar la disciplina de las semanas anteriores, podemos atender con suficiencia, con la infraestructura que está reconvirtiéndose y con la que se está expandiendo, con camas de convalecencia, etcétera, podemos atender bien el pico epidémico. Pero por supuesto dependemos de la responsabilidad, de la convicción, de la solidaridad de la ciudadanía. Entre todos podemos aplanar la curva. Ese es el llamado de los trabajadores de la salud. Nosotros no nos podemos quedar en casa. Nosotros estamos en la primera línea de trabajo para combatir la epidemia. Las personas sí se pueden quedar en casa, la mayoría, Sí. y con eso ayudarían mucho a los trabajadores de la salud, al sistema de salud de la ciudad, a todos los que estamos trabajando para aplanar la curva y para atender a las personas quedándose en casa. Nos ayudarían muchísimo. Nosotros agradecemos mucho el mensaje que ustedes siempre están dando de estas medidas de resguardo domiciliario y las orientaciones generales de sanitización, de higiene, porque eso rompe la cadena de transmisión. Doctora, un par de puntualizaciones. ¿Cuántas camas en este momento se tienen para atender a los pacientes de COVID-19 en la Ciudad de México particularmente? En nuestro sistema de salud de la Ciudad de México, en este momento tenemos 127 camas ya habilitadas con ventiladores y con equipo suficiente para la atención. Son en nuestros 4 hospitales COVID, es el número de camas. Y para la siguiente semana estas camas van creciendo, se van incrementando. Y así cada institución está teniendo su proceso de reconversión hospitalaria. Así es. Y bueno, también puntualizar el tema de cuántos médicos tenemos listos ya capacitados, pero antes me gustaría incorporar a esta mesa de trabajo a Paco Ramírez. Bienvenido, Paco. Estamos ya en la entrevista con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias, Yoli. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por atender nuestra insistencia de platicar contigo. Estabas por preguntar, Yoli. Sí, le insistía a la secretaria que muy amablemente nos está respondiendo, explicándole a nuestro auditorio la importancia de acatar las medidas para quedarse en casa. Y yo le preguntaba en este momento, en realidad, ¿cuál es la capacidad en términos de cuántos médicos, especialistas, enfermeros, el triaje, en este momento, cuál es la capacidad de respuesta que ya está habilitado y a cuánto aspiramos en la Ciudad de México? Sí, nosotros estamos haciendo este proceso de reconversión para terminar al final de este mes, principios del otro, con 350 camas habilitadas para atención de pacientes críticos. Pero eso solo los 4 hospitales COVID. Lo que tenemos es un sistema de salud bastante amplio en la ciudad, donde trabajan 15,000 trabajadores, por decirlo así, en números redondos y rápidos, en el primer nivel de atención, en el nivel ambulatorio, donde los centros de salud están haciendo un seguimiento de las personas en domicilio, en los centros de salud, a través de las brigadas de salud en tu casa.
yendo a tomar la prueba, dando consulta telefónica, atención telefónica y en domicilio, ahí hay alrededor de 15,000 trabajadores de la salud y otros 15,000 trabajadores de la salud en el sistema hospitalario de la ciudad. Entonces, esto es la capacidad instalada y el talento humano que va a enfrentar la epidemia. Cada quien desde distintos espacios, los hospitales COVID atendiendo particularmente a estos pacientes, los otros hospitales atendiendo a lo que día a día se presenta en la ciudad, que son un montón de problemas de salud, de necesidades de atención. Pero es un déficit grave, ¿no, secretaria? Sí, ¿cómo? Es un déficit grave, ¿no? De camas en este momento habilitadas, hablando de millones de habitantes en la Ciudad de México. No, porque recuerden que el COVID produce en el 80-85% de los casos son casos leves. Okay. Que están en su casa, que están resguardados, que no requieren atención hospitalaria y solamente un porcentaje menor va a requerir atención hospitalaria y solamente de este grupo un porcentaje todavía más chico va a requerir cuidados intensivos. Oye, entonces, doctora. En este momento lo que se tiene con todo el sector es suficiente para atender la epidemia, pero por supuesto requerimos que las personas se queden en casa para que esto no se dispare, no se propague el virus más velozmente y no tengamos un déficit de camas. Hasta donde vamos estamos con capacidad de atención. Sí, mira, vienen semanas críticas para México, para la Ciudad de México en concreto, que hoy por hoy, desde que arrancó esta crisis, esta pandemia del COVID-19, se ha mantenido, valga el término, como líder en infectados y lamentablemente el líder en muertes. Déjame preguntarte, si todo marcha bien, lo acabas de mencionar, se cuenta con 350 camas, pero... Y si pero no, eso es solo nuestro bien, sistema, nada más el sistema, los 4 hospitales COVID. Así es. A eso hay que agregarle, por ahí va justamente mi pregunta, a eso hay que agregarle este modelo de expansión, creo que le llaman, o de reconversión en el que están trabajando. Sí, a eso hay que agregarle todas las camas de convalecencia, y hay que agregarle también todas las camas de los institutos nacionales, todas las camas de la Seguridad Social, ISSSTE, IMSS, SEDENA, CEMAR, y todas las camas de la zona metropolitana de la Ciudad de México, del sistema de salud del Estado de México. Ahora te pregunto, entre doctora, todos estamos poniendo una capacidad hospitalaria que si la gente se resguarda, estaremos hablando de que con suficiencia podemos atender a los pacientes que requieran hospitalización. Y esperamos que así sea. Déjame preguntarte algo, doctora. En este momento que ya tenemos casos de infectados, de gente que está hospitalizada, me quedo hasta hospitalizada, ya no vamos al tema del ventilador. Los que están hospitalizados, ¿cuánto tiempo permanecen en el hospital? Habitualmente un paciente hospitalizado está alrededor de 10 días, 10, 15 días. Uh-huh. También dependiendo de su condición. Adultos mayores, personas con comorbilidades permanecen más tiempo, pero en promedio un hospitalizado que no requiere asistencia ventilatoria, más o menos 10 días, 10, 15. 10 días. ¿Estaríamos pensando en no tener la necesidad de atender hospitalariamente a más de 700? En términos de hospitalarias, no, a más de 700 en términos de capacidad de asistencia ventilatoria. Ventilatoria. Ajá. No más de 700. Estamos estimando que podemos atender sin problema para fin de mes hasta 800, 900 que requieran asistencia ventilatoria. En otro momento, hacia donde pensamos que va a ser el pico mayor de la curva, estamos ampliando las camas con asistencia ventilatoria. Pero si la gente se queda en su casa, nos podemos mover en estos números. Doctora,
Preguntarle sobre este número de camas que ya nos decía, las que se tienen disponibles en este momento, más las del sistema IMSS, Sedena y demás. ¿Qué papel va a jugar el centro Citibanamex que se habilitó recientemente? ¿Qué tipo de pacientes van a llevar ahí y cuántas camas le sumaría a la Ciudad de México para atender esta emergencia sanitaria? El área de Citibanamex es una información que dará con mucho detalle la jefa de gobierno, pero yo les podría decir que estaremos en términos de camas hospitalarias, esa expansión de camas de convalecencia, estaríamos en módulos de 60 en 60, por decir números redondos, expandiendo de 60 en 60 hasta llegar a 200 y pico, 230 camas adicionales de expansión para convalecientes. Aquí funcionaría descargando a los institutos nacionales, a los hospitales COVID, de pacientes que ya transitaron de la hospitalización, ya salieron de la parte crítica y ya estarían requiriendo nada más una convalecencia vigilada por médicos. Es el modelo. Lo tenemos en esa área donde ha habido un apoyo muy importante de la iniciativa privada y también lo tenemos como expansión en nuestros hospitales, en los 3 hospitales COVID generales de la ciudad. Secretaria, yo le quiero preguntar, ahí primero que nada mucha gente en las redes sociales, en el WhatsApp que nos están escribiendo en este momento, que la están escuchando atentamente, le agradecen la explicación, las respuestas que le está dando al auditorio y lo hacen a través de este medio. Le agradecemos nosotros también la atención a Mega Noticias TVC. Ahora le pregunto, aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México se descarta declarar un toque de queda, retenes policíacos para que crucen habitantes de otros estados o municipios aledaños a la Ciudad de México, al Valle de México, que pudieran no tener la capacidad para atenderse en su localidad o en su estado. ¿Piensan instalar este tipo de retenes para que no haya migración entre estados, como comienza a avisarse, a hablarse en otros estados de la República, y sobre todo también el tema del toque de queda, que nos están preguntando si se va a implementar o no aquí en la capital? No, aquí la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, siempre ha sido muy enfática en esta mirada. Es una ciudad de derechos, una ciudad solidaria, una ciudad donde con una vocación democrática muy importante. Entonces, está descartadas estas medidas que pueden implementarse en otros sitios, pero en la Ciudad de México, desde luego que no. Aquí nos mueve la garantía del derecho a la salud, la solidaridad, y lo que tenemos que hacer es una acción responsable. Si la gente se queda en casa, nos va a permitir manejar la epidemia con bastante posibilidad de salir airosos hasta donde se puede en una situación tan crítica. Entonces, desde luego que esta perspectiva de toque de queda y de retenes no está previsto. La doctora lo ha expresado, la doctora Sheinbaum lo ha expresado en múltiples ocasiones. Es una ciudad solidaria, una ciudad de derechos. Es una sociedad de derechos, una ciudad de derechos, doctora, pero mire, lo que hemos visto en los últimos días, tan solo ahora en la Semana Santa, fue verdaderamente demencial ver a la gente atiborrada en el mercado de mariscos, no entender, no captar que estamos metidos en una situación de una crisis que está afectando al mundo y que nos puede afectar a nosotros. Si esta sociedad no entiende con un llamado, no vamos a salir bien. Sí, pero se están haciendo distintos mecanismos de dispositivos para que estas personas sí tengan la información, tomen las mejores decisiones. El SMS 51515 COVID-19 favorece que las personas se mantengan en su casa, sean monitoreadas a través de llamadas telefónicas, todos los apoyos que ha definido la jefa de gobierno para que las personas con situación precaria, trabajo precario, puedan permanecer en su casa, un conjunto de medidas que están facilitando, digamos, la permanencia en casa. Nosotros creemos que las personas lo van a volver a retomar y van a guardarse en sus domicilios. Hay confianza. O sea, esa es la apuesta. Hay confianza en la ciudadanía. Creemos que es una sociedad responsable.
es heterogénea, por supuesto. Hay personas que pueden sin dificultad alguna quedarse en domicilio y hay otras que tienen que salir a trabajar. Aquí también pues hay un conjunto de medidas que se están facilitando para reducir los contagios y hay una parte muy importante de que las actividades no esenciales deben estar suspendidas. Y aquí también hay una actividad de gobierno de la ciudad para pues sí sancionar a quien esté incurriendo en falta en términos de actividad no esencial y esté abriendo o brindando servicios. Es Oliva Le tengo que despedir. Sí, le iba a despedir. De hecho, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC y responder tan atentamente a todas las inquietudes de nuestro auditorio. Muy buena tarde. Buena tarde, con mucho gusto. Hasta luego.